Saludos a todos. En esta oportunidad y continuando con el contenido del segundo lapso, vamos a hablar un poco sobre los bacilos anaeróbicos estrictos de la cavidad bucal. Mi nombre es María Cristina Aguilera. Ahora bien, ¿qué competencias esperamos que se puedan desarrollar a partir de este tema? Desde el punto de vista del saber conceptual, que conozcan las características morfobiológicas de los géneros Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, Leptotrichia, Talnerella, Dialister, Peptococcus, Peptotestococcus, Centípeda y Eubacterium. También que puedan identificar los hábitats y papel ecológico en el desarrollo de las patologías periodontales, periapicales y generales. Y por último, que reconozcan el rol de estos microorganismos y la dinámica inmunológica que explican estas patologías. Las imágenes que se presentan a continuación, todas tienen que ver con una patología en común, la enfermedad periodontal, específicamente periodontitis, una de las principales causas de pérdida dentaria a partir de la mediana edad. La enfermedad periodontal, en este caso la periodontitis, tiene muchos factores que la desencadenan. Factores sistémicos, factores de hábito, condiciones particulares de cada individuo. Sin embargo, todas tienen en común algo. Se relacionan con los microorganismos que vamos a estudiar, los microorganismos anaeróbicos estrictos de la cavidad bucal y la disbiosis que pueden manifestar ellos en relación con el resto de los microorganismos que forman parte de la microbiota. Y aquí les presento el primer género, el género Porphyromonas. Son bacilos gram negativos, anaeróbicos estrictos, son inmóviles, no fermentan, no utilizan azúcares como fuente de nutrición, por el contrario, se nutren de puras fuentes nitrogenadas. ¿Y cuáles son los principales componentes o productos que contienen nitrógeno? Las proteínas, sobre todo las que tienen aminoácidos nitrogenados. Cuando los sembramos en medios de cultivo enriquecidos, como el agar sangre, dan colonias de color marrón oscuro. Y algo interesante es que son sensibles a antibióticos como la vancomicina. Aquí les presento una imagen de microscopía electrónica de barrido, donde podemos ver a los bacilos, que son como una especie de bacilos que tienen como si tuviesen en el medio una cinturita. Algunos dicen que parecen maní en concha. Existen muchas especies de Porphyromonas, sin embargo podemos decir que las especies patógenas son las siguientes. La Porphyromona asacarolítica, que forma parte de la microbiota normal de colon y vagina y se relaciona con patologías extrabucales. Pero en cavidad bucal encontramos tres especies bastante relacionadas con patologías muy específicas, como son la Porphyromona gingivalis, la Porphyromona endodontalis y la Porphyromona cationae. Algo interesante del género Porphyromona es que no se considera un integrante de la microbiota normal. Algunos autores hablan de que los cambios hormonales durante la adolescencia comienzan a permitir que este género colonice la cavidad bucal. ¿Qué pasa? Cuando aumenta su número y se da este proceso de disbiosis, se encuentra presente en cavidad bucal en grandes proporciones y se relaciona directamente con la enfermedad periodontal. Por eso se habla de que es un género periodontopatógeno por excelencia. Se relaciona, como les dije, con la enfermedad periodontal, específicamente con gingivitis, con abscesos periodontales y abscesos periapicales. Este género tiene la propiedad de favorecer la destrucción y progresión de la enfermedad periodontal. Por lo tanto, es muy común encontrarlo en cualquiera de las variedades o los tipos de periodontitis presentes. Algunas de las características fisiológicas de la porfiromona es que son microorganismos hierro dependientes, por lo tanto deben crecer en medios de cultivo selectivos y enriquecidos, donde está el hierro presente, como por ejemplo el agar sangre. Sus colonias, como ya lo mencioné, van a ser de color marrón oscuro, como vemos en la imagen, y una de las principales características es que son mesófilos, crecen a temperatura corporal. Un aspecto interesante del género porfiromona es que sus factores de virulencia tienen que ver con la destrucción de los tejidos, es decir, provocan la destrucción tisular y a su vez permiten la evasión o la burla del sistema de defensa del hospedador. Por eso es que son tan agresivas y se manifiestan en patologías tan destructivas como es la enfermedad periodontal. La porfiromona específica relacionada con la enfermedad periodontal o periodontitis es la porfiromona gingivalis. ¿Y cuáles son sus factores de virulencia?
una presencia de cápsula, la presencia de compuestos proteicos, una membrana externa, la producción de metabolitos tóxicos, la presencia de fimbrias, la producción de moléculas antimicrobianas y la producción de unas sustancias llamadas proteasas. Vamos a hablar poquito a poco de cada una de ellas. Comencemos por la membrana externa. Recordemos que es una bacteria gram negativa y en su pared, recordemos que tiene la pared de las bacterias gram negativas, tienen esa mureína muy delgadita, embebida o dentro de un espacio periplásmico, y por encima tenemos lo que es la membrana externa. Esa membrana externa posee proteínas que sirven como adhesinas, lo cual va a permitir la agregación y coagregación de otros géneros microbianos que se vayan uniendo a esta porfiromona. Además, estas adhesinas permiten que este microorganismo comiencen a colonizar las células epiteliales y los fibroblastos del periodonto, específicamente a nivel subgingival, y esto va a favorecer que otros microorganismos con la misma naturaleza anaerobia estricta y no fermentadores de azúcares se puedan establecer allí. Algo interesante, la membrana externa de las bacterias gram negativas, todas en términos generales, tienen una endotoxina, ¿recuerdan? Un lípido A muy particular que funciona como una endotoxina. Bueno, en el caso de la porfiromona gingivalis, esa endotoxina está modificada, ese lípido A es modificado, de tal manera que se comporta como una especie de anión y va a hacer que se una de manera mucho más rápida a cualquier célula que esté cercana a él, sea célula del hospedador o célula bacteriana. Aparte, la membrana externa va a facilitar la emisión o la liberación de unas vesículas que se llaman vesículas de membrana, ¿ok? Que no son más que una especie de burbuja, vamos a llamarlo de esta manera, que van atravesando todo el cuerpo microbiano, toda la bacteria, hasta que en la membrana externa se forma esta vesiculita que se libera hacia el medio. ¿Y que llevan por lo general esas vesículas? Llevan unas proteínas que van a favorecer la destrucción de tejido aledaño, además de permitir la adhesión a otras bacterias o a otras células cercanas. El otro factor de virulencia bastante agresivo de la porfiromona gingivalis son las proteasas. Las proteasas no son más que enzimas proteolíticas que se liberan al exterior a través de esa membrana externa que yo les estaba mencionando. Vemos aquí que tenemos la membrana externa de la pared de la bacteria gram negativa, de la porfiromona, y fíjense este circulito que está aquí que dice OBMS, que sería vesícula asociada a membrana. En el interior van estas enzimas llamadas proteasas. Como les dije, ¿qué hacen las proteasas? Favorecen la multiplicación o diseminación del microorganismo en otros tejidos. Favorece la obtención de nutrientes. ¿Por qué? Porque son enzimas que van a destruir tejidos, y recuerden que este microorganismo es hierro dependiente y que se nutre de compuestos nitrogenados, especialmente los compuestos que están constituidos por nitrógeno, específicamente las proteínas, en especial el colágeno. Además de que favorece la evasión bacteriana del sistema inmunológico. Es decir, que la porfiromona gingivalis no es móvil, pero donde está se hace sentir. Ahora bien, tenemos que hablar un poco de estas proteasas, porque estas proteasas nos van a explicar mucho del comportamiento y mucho de lo que está sucediendo con la porfiromona gingivalis en cualquiera de los entornos en los cuales ella se desempeña. Existen varios tipos de proteasas. Las proteasas tiólicas, conocidas como gingipaínas, y las proteasas caseinolíticas. Vamos a hablar un poco de las proteasas tiólicas, que son las que más se han estudiado y las que tienen mayor efecto. Las proteasas tiólicas o gingipaínas son enzimas que se comportan como colagenasas tipo 1 o tipo 4. Es decir, ellas son enzimas que van a degradar el colágeno tipo 1 y tipo 4, que es el que constituye principalmente el periodonto. Esto va a traer como consecuencia la destrucción del tejido periodontal, del tejido conectivo del diente, y obviamente va a estimular la reabsorción ósea. Toda esta destrucción del tejido va a traer como consecuencia, además, una acción hemolítica. Va a haber destrucción de los glóbulos rojos y esto va a favorecer la obtención de hierro. Y recordemos que porfiromona gingivalis es hierro dependiente. Además, las gingipaínas tienen una acción destructora de proteínas que regulan sistemas como el de calicreína-cinina, y esto trae como consecuencia que aumente la permeabilidad vascular, se promueva la inflamación a nivel de los tejidos,
Esto va a hacer que se produzca mayor cantidad de proteínas plasmáticas antiinflamatorias y va a haber como un círculo vicioso. Se va a perpetuar el proceso inflamatorio en el tejido a nivel local, que estamos hablando a nivel periodontal. Sin embargo, este proceso inflamatorio que sucede a nivel local me va a traer como consecuencia efectos a nivel sistémico. ¿Por qué? Porque al tener activo esta inflamación que funciona como un irritante, como un estímulo para el sistema del complemento, esto va a hacer que el sistema del complemento se active, aumenta la proporción de C5. Recordemos que el fragmento C5 tiene un alto efecto quimiotáctico, va a hacer que se acerquen mucho más neutrófilos y esto va a hacer que se descarguen enzimas como son elastasas, colagenasas y gelatinasas que van a favorecer a la destrucción de ese tejido periodontal. Adicionalmente, esos neutrófilos van a permitir lo que es la destrucción de inmunoglobulinas como son la inmunoglobulina A1, la inmunoglobulina A2 y la inmunoglobulina G, que al fin de cuentas lo que van a hacer es perpetuar un proceso inflamatorio que va a ser un círculo vicioso que va a estar constantemente activo mientras esté presente la porfiromona gingivalis. Por otra parte, las proteasas tiólicas o las gingipaínas pueden favorecer lo que es la captación de hierro o de todas las células o moléculas que contengan hierro, como son la lactoferrina y la hemoglobina. Y a su vez, estas proteasas tiólicas o gingipaínas lo que va a hacer también es favorecer y activar los precursores de la metaloproteasa, que no son más que enzimas que se producen en los tejidos cuando hay procesos de inflamación, de irritación, y estas metaloproteasas lo que va a hacer es destruir la matriz celular extracelular de las células epiteliales y va a favorecer la destrucción tisular. Y esto que la consecuencia de esto, vamos a decirlo de esta manera macroscópicamente, va a ser los signos y los síntomas de la enfermedad periodontal relacionados con la inflamación, el sangramiento y la movilidad dentaria. Eso solamente lo hacen las proteasas tiólicas. Recuerden que también tenemos proteasas caseínolíticas que también son producidas por la porfiromona gingivalis. ¿Qué hacen las proteasas caseínolíticas? Acciones muy parecidas a las proteasas tiólicas. Degradan el colágeno tipo 1 y tipo 4, degradan la inmunoglobulina G y la fibronectina y también inactivan factores del sistema del complemento que intervienen dentro de la inmunidad innata. Continuando con los factores de virulencia de la porfiromona gingivalis, tenemos los compuestos proteicos, dentro de los cuales destacan algunas enzimas como es la superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa es una enzima que permite dar una resistencia a la acción oxidante de algunos radicales que producen los leucocitos polimorfonucleares o que son producto del metabolismo de respiración. Cuando un microorganismo es fagocitado por un polimorfo nuclear o por un macrófago, ellos son atacados con bombas de oxígeno. Entonces, si el microorganismo tiene esta enzima, la bomba de oxígeno no le va a hacer mayor daño y por lo tanto va a ser un elemento que funciona como factor de virulencia. También tenemos la producción de algunas exoenzimas, como son la hialuronidasa, que degrada el ácido hialurónico, la fosfatasa alcalina y la conductinsulfotasa, que son enzimas que degradan componentes del tejido conectivo del periodonto. Y bueno, también tenemos una exotoxina que es la epitelietoxina que puede producir en pequeñas cantidades. Como pudimos darnos cuenta, el microorganismo Porphyromonas gingivalis no se nutre de compuestos azucarados. Él se compone o se alimenta de compuestos nitrogenados y esto va a traer como consecuencia la producción de algunos metabolitos tóxicos como son los ácidos grasos de cadena corta, el amoníaco y compuestos azufrados que van a permitir que ellos puedan difuminarse o difundirse, mejor dicho, difundirse por la mayor cantidad de los tejidos. ¿Por qué? Porque estos subproductos van a aumentar la permeabilidad de la mucosa y eso va a favorecer su colonización. Pero también tenemos que tener claro que uno de los factores de virulencia que utilizan la porfiromona gingivalis para hacer antibiosis con otros microorganismos es la producción de bacteriocinas, que no son más que metabolitos que ejercen un efecto competitivo sobre otros microorganismos. En esta imagen podemos resumir algunos de los principales factores de virulencia de la porfiromona gingivalis. En primera instancia, bueno, lo que les había comentado, la presencia de fimbrias que les permite adherirse o anclarse a los diferentes tejidos del periodonto.
En segunda instancia, la cápsula. Recordemos que la cápsula de polisacáridos le confiere un mimetismo molecular, por lo cual hace resistente a la fagocitosis. Luego tenemos las gingipaínas, que son esas proteáceas teóricas de las cuales estuvimos hablando tanto. Existen dos tipos estudiadas mucho, que son la RGP y la KGP. Prácticamente la acción de las gingipaínas podemos decir que es la destrucción celular y la evasión inmune. Fíjense cómo ellos permiten, estas gingipaínas, la destrucción del colágeno, de citocinas y la inactivación de proteínas del complemento y algunos anticuerpos. Luego tenemos ese lipopolisacárido, esa membrana externa atípica, que es muy diferente a la de otros microorganismos gram negativos, que le va a permitir unirse a tejidos y evadir la respuesta inmune como tal. Pero un aspecto muy importante de las porfiromonas, específicamente porfiromonas gingivalis, es que ellas tienen la capacidad de pasar por bacteremia e invadir las células endoteliales de las arterias. Esto va a causar una inflamación a nivel de la luz, del epitelio vascular y puede traer como consecuencia afecciones cardiovasculares y cerebrovasculares. Por lo tanto, esta relación que existe directa entre la salud periodontal y la salud general y la salud sistémica es real. La salud cardiovascular depende directamente de la salud periodontal, ya que está involucrado directamente por porfiromona. ¿Cuál es una de los estudios que se han demostrado? Que porfiromona puede ser directamente que ella pase por sangre a través de la pérdida de esa continuidad del periodonto, ese proceso inflamatorio constante, pase a sangre, se instale dentro de los vasos sanguíneos y favorezca la formación de la placa de ateroma. Recordemos que la placa de ateroma no es más que la acumulación de colesterol, de células endoteliales, de macrófagos, de neutrófilos, que comienza a cerrar la luz vascular. Y esto, en la medida que va pasando el tiempo, se puede desprender y puede causar un accidente cerebrovascular. Pero también tenemos que tener claro que si nosotros tenemos un proceso inflamatorio constante y perenne en cavidad bucal, específicamente en periodonto, todas esas gingipaínas que están siendo liberadas por la porfiromona gingivalis pueden tener un efecto, como les comenté, tanto local como sistémico. ¿Por qué? Porque va a alterar la respuesta del sistema inmune, ya sea macrófagos, complemento, interleucinas, y esto va a favorecer un proceso inflamatorio constante que va a repercutir en todo el sistema vascular del individuo. Entonces, aquí es donde radica una de las principales importancias de la porfiromona gingivalis. Se ha determinado que los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular tienen altas concentraciones de porfiromonas gingivalis a nivel bucal y obviamente sistémico. Otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta es que la porfiromona gingivalis también tiene relación con enfermedades degenerativas, como son las enfermedades neurodegenerativas, específicamente el Alzheimer. Se ha demostrado que porfiromona gingivalis puede viajar por vía sanguínea, por vía linfática o por vía nerviosa hasta el cerebro y puede formar una especie de tejido, ¿ok? Unas placas que se llaman placas beta amiloides que interfieren e interrumpen algunas funciones cognitivas y se relaciona directamente con el Alzheimer. Y lo que les estoy diciendo, muchachos, no es inventado, eso es algo que se viene estudiando de hace aproximadamente 10 años para acá y está más que demostrado. Entonces, si nosotros tenemos claro que microorganismos como porfiromonas gingivalis, que como les dije, no forman parte de la microbiota normal, es probable que la encontremos y encontramos en mayor proporción, estamos muy propensos a sufrir tanto enfermedades cardiovasculares como enfermedades neurodegenerativas. Bueno, también tenemos estas porfiromonas que, como les dije, son patógenas, pero no tan agresivas como porfiromonas gingivalis. Esta porfiromona endodontalis, que se encuentra en el surco gingival, carece de proteasas, no es periodontopatógena y se encuentra por lo general en infecciones periapicales. Y porfiromona cationiae habita en el surco gingival. Todavía no se sabe cuál es su poder patógeno directo, pero se relaciona mucho con la presencia de porfiromona gingivalis. Y bueno, lo que se ha demostrado es que ella sí es sacarolítica. Ella utiliza azúcares para su crecimiento y desarrollo. Vamos a hablar un poco de Prevotella.
Prebotelas son también bacilos anaeróbicos estrictos de la cavidad bucal, gram negativos, son un poquito más pleomórficos, ellos sí utilizan azúcares para nutrirse, dependientes también del hierro, de la vitamina K y son resistentes a antibióticos como la vancomicina. Algo interesante de la prebotela es que ella se clasifica en dos grandes grupos, de acuerdo a si producen pigmentos o no sus colonias. Tenemos las colonias pigmentadas, como son la porfiromona intermedia, melaninogénica, aloe-chi y dentícula. Ellas habitan en el surco gingival, forman parte de la microbiota normal, se relacionan con patologías periapicales y se ha demostrado que trabajan en sinergia con otros microorganismos de la cavidad bucal. Los que no producen pigmentos se dicen que son no pigmentados. Y ahí encontramos la prebotela bucal, la bucalis, la oris, también habitan en el surco gingival. Se encuentran también presentes en patologías periodontales, pero no se sabe si están relacionadas directamente con la periodontitis. Algo interesante de la prebotela intermedia es que ella es hormonodependiente. ¿Cómo es eso? La presencia en grandes concentraciones de progesterona y estradiol hace que ella aumente su número y le sirve como factor de crecimiento. Por tanto, se ha relacionado mucho con la gingivitis del embarazo. ¿Ok? Cuando la mujer está embarazada, estas hormonas aumentan, obviamente por su condición, y se ha demostrado que hay un aumento de esta prebotela. Algo interesante también es que la prebotela tiene la propiedad de evadir el sistema inmune. ¿Por qué? Porque ella tiene enzimas como son las nucleasas que degradan al neutrófilo cuando la va a fagocitar. Otra cosa es que tienen alta resistencia antibiótica. Esto es un factor de virulencia bien importante. Son resistentes a las penicilinas, a las cefalosporinas y a las tetraciclinas. ¿Okay? Y aparte, bueno, tienen la capacidad de, con sus fibras, unirse a los tejidos y que a las proteasas degradar las uniones epiteliales para poder invadir. Algo interesante es que la prebotela, como forma parte de la microbiota bucal, ella normalmente está presente, pero cuando están otros microorganismos que se unen a ella, como es la Porphyromonas gingivalis, el Fusobacterium nucleatum, la Tannerella forsythia, que ya vamos a hablar un poquito de ella, forman un complejo agresivo que se llama el complejo rojo, ¿okay? Desde el punto de vista periodontal, y causa la destrucción de los tejidos, sobre todo el tejido periodontal. Otro género que tenemos que mencionar es el género Bacteroides. Son bacilos gram negativos, se alimentan de azúcares, por lo tanto fermentan. Ellos habitan en colon, recto, en vagina, rara vez se encuentran en boca, ¿ok? Cuando los vemos en cavidad bucal, ¿ok? Se asocia a nichos gingivales, a procesos infecciosos como enfermedad periodontal, pero el género Bacteroides en general forma parte de la microbiota autóctona del tracto gastrointestinal y se encuentran en infecciones intraabdominales, bacteremias, sepsis, abscesos profundos. Entonces, estas lesiones así bastante agresivas y fuertes tienen que ver con bacteroides. Ahora bien, cuando hablamos de incavidad bucal, se hablaba de un microorganismo llamado Bacteroides forsythus. Actualmente se llama Tannerella forsythia. ¿Qué quiere decir? Que lo que antiguamente ustedes pueden encontrar como Bacteroides forsythus o bacteroides bucales, no, actualmente es el que se llama Tannerella. ¿Qué pasa? Esta Tannerella habita en el surco gingival, no son sacarolíticas, se relacionan con las periodontitis, producen una enzima llamada neuraminidasa y son muy difíciles de cultivar in vitro. ¿Por qué? Porque necesitan ácido en acetilmurámico y aparte corroen el agar. Y recuerden que una de las principales características de los medios de cultivo sólidos es que están constituidos por agar, entonces es difícil estudiarlas in vitro. Sin embargo, gracias a los avances de biología molecular y de metagenómica se han podido estudiar algunas de sus características. Entonces, si la Tannerella forsythia se relaciona con la enfermedad periodontal, ¿cuáles son sus factores de virulencia? En primera instancia, bueno, sabemos que forman parte de la microbiota bucal del surco periodontal, ¿ok? ¿Qué sucede cuando ya está presente? Lo primero que vamos a ver es que tiene una capa, ¿ok? Que podemos decir que es como un slime, recuerden, como un glicocalio o limo, slime, que esta capa o este slime evade lo que es la fagocitosis, es decir, impide la fagocitosis y evade lo que es la acción de algunos antimicrobianos naturales. Luego tenemos que tienen una proteína que se llama
BSPA, que favorece lo que es la adhesión a los tejidos, y la coagregación de otros microorganismos, específicamente lo que es la porfiromonas gingivalis y el treponema denticula. Algo también interesante de esta proteína BSPA es que ella va a inducir a la producción de muchas citocinas. Y estas citocinas son citocinas proinflamatorias. Y al tener un estado inflamatorio, recuerden que todo lo que es inflamación me va a traer la destrucción de tejidos, que son elementos necesarios para que ella se pueda nutrir, al igual que sus amigos Porphyromonas gingivalis, ¿ok? Que es una de las principales bacterias periodontopatógenas. Otro factor de virulencia son las cialidasas, que son enzimas que ayudan a lo que es la degradación de glucoproteínas, específicamente el ácido oxálico, y así poder obtener los nutrientes. ¿Qué vamos a observar como consecuencia? Pérdida de tejido, pérdida de continuidad y por lo tanto signos y síntomas de la enfermedad periodontal. Otro microorganismo anaeróbico estricto de la cavidad bucal es el género Dialister. Sus principales especies son la Dialister pneumosintes, Dialister invisus, Dialister microelophilus y Dialister propionifacens. En este caso son más cocobacilos, ¿ok? No son fermentativos, habitan en la nasofaringe también, en los depósitos dentobacterianos, en las fosas periodontales profundas, y por lo general se relacionan con la periodontitis, ¿ok? Ellos activan las citoquinas, activan las metaloproteinasas, y en algunos casos se puede relacionar con lesiones endoperio. Por lo tanto, se dice que también son endodontopatógenos. Otro de los principales géneros relacionados con la enfermedad periodontal y con la caries es el género Fusobacterium. Los Fusobacterium son bacilos anaeróbicos estrictos de la cavidad bucal, son pleomórficos, pueden ser bacilos largos, bacilos cortos, y sus extremos son ausados, como los vemos acá. Son estas estructuras que son alargaditas. Los circulares son poquitos, pero las que son alargaditas son los Fusobacterium. Ellos por lo general se nutren de aminoácidos y péptidos, producen una sustancia que es el ácido butírico, y ese ácido butírico tiene que ver mucho con un síntoma muy característico que vemos en algunos pacientes, que es la halitosis o el mal aliento, y como les dije, bueno, habitan en cavidad bucal, pero también lo podemos encontrar en intestino, aparato genital y vías respiratorias superiores. Por lo mismo que el Fusobacterium está distribuido en diferentes hábitats, podemos encontrar que pueden originar diferentes procesos infecciosos en cabeza, en cuello, en pulmones, en cavidad bucal, en intestino, en vagina, pero las especies orales que nos interesan a nosotros son el Fusobacterium alosis, el Fusobacterium sulci, el Fusobacterium periodontoticum y el Fusobacterium nucleatum. El Fusobacterium nucleatum es un habitante normal del surco gingival en estado de eubiosis y en estado de disbiosis. Él produce una sustancia que proviene de este ácido butírico, que es el metilmercaptano, y muchos compuestos azufrados que son los responsables, como les dije hace rato, de la halitosis o el mal aliento. El poder patógeno del Fusobacterium nucleatum se relaciona con la capacidad de producir leucotoxinas, con la presencia de ese lípido A, que es característico de los gram negativos, que funciona como endotoxina, la producción de fosfatasas, de sustancias inhibidoras de la función leucocitaria, de esa capacidad de coagregación y la producción de sustancias tóxicas lisulares. Algo interesante es que el Fusobacterium nucleatum trabaja de manera sinérgica con otros microorganismos, específicamente con los treponema vicenti. Es responsable de una patología llamada gingivitis ulceronecrosizante aguda o GUNA, que se caracteriza porque el paciente por lo general tiene mal aliento, cialorrea, las papilas, fíjense, necrosadas, se observa una mala higiene en el paciente, aparte de que se une con un cuadro sistémico donde hay anemia, avitaminosis y desnutrición. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo veo un paciente con gingivitis ulceronecrotizante aguda, tengo que estar claro que allí está presente el treponema vicenti en sinergia con Fusobacterium nucleatum. No conforme con esto, se ha determinado que el Fusobacterium nucleatum es uno de los microorganismos que favorece el desarrollo de patologías oncogénicas, como es el cáncer colorectal, aparte del cáncer de células escamosas bucales. ¿Qué sucede? Se ha demostrado que este microorganismo, el Fusobacterium, modula de manera inflamatoria al sistema inmune y
vamos a decirlo así, favorece la producción de sustancias como citoquinas e interleucinas que hace que las células oncogénicas aumenten en número y por lo tanto se relaciona con estas patologías tan graves. Algo interesante también es que el Fusobacterium nucleatum tiene esa propiedad de servir de puente. Ya lo vimos en la primera imagen de microscopía electrónica. Vimos que estaba el Fusobacterium con un montón de coquitos. Bueno, resulta ser que el Fusobacterium siempre, como forma parte de la microbiota normal, él siempre va a servir de vínculo entre los microorganismos que se adhieren a las superficies y se coagregan hacia otros microorganismos que no se pueden coagregar. Tenemos aquí un ejemplo bastante claro. Fíjense, aquí tenemos a Fusobacterium nucleatum, tenemos los estreptococos que son con los que generalmente se unen o se coagregan, y estos receptores que tenemos acá favorecen la unión de otros microorganismos que llegan en tercera instancia, que no se pueden unir directamente a las superficies, ni a los tejidos, ni a las superficies dentales de los dientes, como es la Porphyromonas gingivalis. Entonces, estas adhesinas, como son FAT, RAT y FAP, básicamente van a facilitar la unión de estas células, de las células patógenas, en este caso el Porphyromonas gingivalis, con las células del hospedador, y van a servir de puente. Aparte de que, bueno, ellos también tienen la capacidad, como les dije, de invadir las células epiteliales, produciendo, estimulando la formación de citocinas, por la presencia de enzimas como las leucotocinas, y todo esto va a hacer que este microorganismo sea tan patógeno, no tanto como Porphyromonas gingivalis, pero sí es muy responsable del desarrollo de la enfermedad periodontal. Fíjense, principales factores de virulencia: los lipopolisacáridos, que desencadenan la inflamación y la resorción ósea; las adhesinas, ¿okay?, que son estos tejidos, y la FAT-AS principalmente, que facilita la invasión tisular, activar las señales oncogénicas que van a favorecer que esas células que están allí creciendo, esas células del cáncer, muten y puedan desarrollarse con mayor rapidez. Y el ácido butírico, que como les dije, puede funcionar como un elemento de formación de la litosis, ¿ok? Y también va a dañar al epitelio gingival. Otra característica importante del Fusobacterium nucleatum, que puede tener un efecto a nivel sistémico, ya sea a través del desarrollo de patologías como las células cancerígenas, o causando por traslocación o viaje a nivel de lo que es el torrente sanguíneo, abscesos cerebrales, endocarditis, enfermedades respiratorias o complicaciones en el embarazo. Luego tenemos al género Leptotrichia, que son bacilos curvos, fíjense, con varios extremos puntiagudos, son gram negativos. Ellos nada más producen un ácido, que es el ácido láctico, no se mueven, son microaerófilos, están presentes cuando hay enfermedad periodontal porque actúan por sinergia, por este fenómeno de coagregación, y existe una sola especie, que es la Leptotrichia buccalis. Un género bastante particular son los Peptococcus. Estos son cocos, ok, no son bacilos, son cocos anaeróbicos estrictos de la cavidad bucal. Son cocos gram positivos. Hay una sola especie conocida, que es el Streptococcus niger. Origina colonias negruzcas, no fermenta azúcares, normalmente habita en el intestino, en la vagina, en boca. Su poder patógeno no se conoce como tal, pero sí se ha determinado que aumenta el número cuando hay condiciones o estados disbióticos a nivel bucal. Y tenemos los Peptostreptococcus. Son cocos gram positivos anaerobios estrictos. Recordemos que los estreptococos son anaerobios facultativos. Estos son Peptostreptococos, son anaerobios estrictos. Ellos metabolizan péptidos, metabolizan aminoácidos, generan sustancias que pueden influir en el pH bucal. En el caso de los estreptococos, ellos bajan el pH, los Peptostreptococos aumentan el pH, ¿ok? Ellos se han encontrado en procesos inflamatorios e infecciosos mixtos, ¿ok? Y sobre todo a nivel de senos paranasales y en periodontitis. Las especies bucales que se han encontrado de Peptostreptococcus son el Peptostreptococcus anaerobius, que produce beta-lactamasa; el Peptostreptococcus magnus, que produce colagenasa; y el Peptostreptococcus micros, que produce enzimas proteolíticas. Estos son los principales factores de virulencia de estas tres especies de Peptostreptococcus. El género Eubacterium también es un microorganismo
anaeróbico estricto de la cavidad bucal, pero en este caso es un bacilo gram positivo, es móvil. Habitan en colon, en vagina, en boca. Fíjense la cantidad de flagelos que tienen, flagelos perítricos, ¿ok? Que tenemos una imagen de microscopía electrónica, que tenemos un diagrama, fíjense, tienen bastantes flagelos. Ellos en su metabolismo generan hidrógeno y es interesante que existen varias especies vocales sacarolíticas que utilizan azúcar para nutrirse, y ellas producen, y su factor de virulencia principal es la producción de proteasas y se encuentra a nivel subgingival, como son Eubacterium seborrheum y Eubacterium yuri. Las asacarolíticas, que no utilizan azúcares para nutrirse, tienen como principal factor de virulencia la enzima fosfatasa ácida, y encontramos el Eubacterium brachy y el Eubacterium nudatum, y se relaciona mucho con la periodontitis. Y por último tenemos el género Centípeda. Es un bacilo largo, es incurvado, tiene varias inflexiones, pareciera un treponema, pero no, es un bacilo, es bastante grueso, por eso es la diferencia. Es flagelado, perítrico, al igual que el Eubacterium, ¿ok? Fíjense en esta imagen donde vemos esos corchetes negros, ahí están, se desprenden los flagelos. Está presente en el surco periodontal en condiciones de periodontitis, y su principal factor de virulencia es la endotoxina que presenta la membrana externa, porque es un gran negativo. Aparte, bueno, produce sustancias tóxicas que afectan a monocitos y linfocitos. Y la principal especie es la Centípeda periodontii. Ya para concluir, les dejo esta pequeña actividad de autoevaluación, donde ustedes deben indicar si los enunciados presentados son verdaderos o falsos. Para concluir, les dejo entonces las referencias bibliográficas consultadas para el desarrollo de este tema. Espero haya sido de su comprensión y de su utilidad. Recuerden, cualquier duda, consultar siempre con su docente guía o cualquiera de los docentes de la unidad curricular referente a las inquietudes que tengan con los temas tratados hasta el momento. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Que tengan una linda semana.